Buenas noches, la Filima les da la bienvenida. Agradecemos a nuestros patrocinadores, la Fundación BBVA y el Grupo RPP por hacer posible esta feria. Los invitamos a visitar nuestra plataforma www.filima.com.p, donde podrán encontrar las más de 100 tiendas disponibles. A continuación, los invitamos al conversatorio Periodistas en Peligro en América Latina. En esta mesa virtual nos acompaña desde Brasil Patricia Campos, y asimismo nuestra periodista y escritora Paola Ugaz. Bienvenidas, Paola, bienvenidas, Patricia. Esta actividad está organizada por la Cámara Peruana del Libro. Vive la experiencia FIL, ahora desde el mundo digital. Paola, ahí estás contigo. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, Patricia, por estar acá. Patricia Campos Melo es una periodista de 25 años de experiencia que ha cubierto guerras, ha cubierto historias de refugiados, del ébola, en Siria, en Líbano, en Afganistán, en muchísimos lados. Pero donde realmente sí ella vio sufrir y se sintió afectada por la violencia de las redes sociales, fue en su propio país, en la cobertura del Jair Bolsonaro. Gracias a su trabajo valiente y corajudo, al que admiro hace mucho tiempo, se hizo del premio María Murs Cabot 2020 este año. Bienvenida, Patricia, gracias por estar con nosotros y gracias por haber hecho La máquina del odio, el libro en el cual en 196 páginas y que se lee bastante rápido, nos cuentas tu experiencia. ¿Cómo es cubrir en un país, siendo periodista, mujer, en un régimen donde Bolsonaro y sus seguidores son tan agresivos con el trabajo del periodista? Bueno, muchas gracias. Estoy muy agradecida por la invitación, Pao. Es un honor estar acá y yo quería pedir disculpas por mi portuñol. Espero que me entiendan. Sí, es una cosa que yo nunca esperaba en mi vida, que la situación más difícil en periodismo fuera en mi país, en una cobertura normal de elecciones, pero lo que pasa es que y a mí no me gusta mucho esta expresión, pero esto es el nuevo normal. Ahora en países como Brasil y también Estados Unidos y Filipinas, hay un método de comunicación del gobierno que es un gobierno populista digital. Entonces, para que este tipo de gobierno populista sea bien, tenga suceso, se dice, tiene que atacar los periodistas, porque el reto es que los gobiernos quieren una relación directa con los electores, apoyadores, y también porque necesitan de la desinformación, de la fake news para gobernar. Es una necesidad. Y para esto necesitan sacar la credibilidad de los periodistas y atacar frontalmente los medios profesionales de prensa. Entonces, lo que pasa es que nosotros, periodistas y principalmente mujeres, porque hay un aspecto muy misógino. Es muy distinto lo que hacen con las mujeres, y vos sabés esto, Pau, infelizmente, que es mucho más agresivo con las mujeres, es un grado mayor, es más, es como fuera, no los atacan por nuestro trabajo, pero como somos, si somos feas, si somos viejas, si nos acusan de vender sexo o de ser, bueno, no es nunca acerca de nuestro trabajo. Y esta es una cosa que ahora vivimos, que no pasaba acá. Por cierto, todos los gobiernos, a ellos no les gusta la prensa es crítica, la prensa está investigando y cuestionando y haciendo todo, pero ahora es una cosa más personal, los ataques son mucho más directos en contra de periodistas específicos, y esto es necesario para este tipo de gobierno, porque tienen que decir que los medios y la prensa profesional
son fake news, no tienen credibilidad para que logren hacer esta comunicación distorsionada, de desinformación. Ujú. Allí tú hablas en uno de los capítulos, para que la gente, la que no sabe, Patricia Campos Melo, durante la cobertura de la elección, hizo el reportaje más importante de cómo manipulaban a los electores a través del WhatsApp, Bolsonaro, para conseguir, usando noticias falsas para poder conseguir votos. Ese reportaje hizo que se vuelva un blanco muy, muy, muy grande, y eso hizo que sea también ella un blanco de destruir tu reputación. Entonces, por eso, quiero que nos cuentes, es el capítulo número 2, donde hablas del asesinato de la reputación, ¿no? Que es una nueva forma de censura al periodista. ¿Cómo nos describirías esa nueva forma de censura? Sí. Es como nosotros hoy tenemos un nuevo tipo de gobierno autoritario, que no es solamente la dictadura clásica que tienen los militares y que no se hacen votos, no hay elecciones, es que están destruyendo la democracia por dentro, con presidentes que fueran democráticamente, tuvieron votos y todo, pero están ahí, las instituciones están siendo destruidas por dentro. Y la misma cosa pasa con la censura, no es una censura como una censura clásica, que tenían una persona que está un censor y que dice no puede publicar esto, y no, que lo que hacen es dos cosas. A un lado, hacen como de todos los medios, la narrativa que quieren que sea la narrativa predominante. Entonces, por todos los medios hacen esto, y al mismo tiempo hacen estos asesinatos de reputación que decimos. Entonces, sí hay una voz crítica, una voz de oposición, sea un periodista o un político, un activista. Entonces, se tiene que convocar los ejércitos digitales, las milicias digitales, como decimos acá, para atacar a esta persona y acabar con su reputación. Y para esto, normalmente con las mujeres es siempre una cosa de que están intercambiando sexo y que son, que hacen cosas que sí, que se ofrecen el cuerpo en cambio de noticias y de artículos. Y es una cosa muy, muy específica en contra mujeres y en contra hombres. Dicen, siempre, no es acerca del trabajo de la gente, es acerca de la reputación, de la vida personal. Y esto funciona como una censura porque antes que nos escribimos algo, y yo sé que con usted quizá que es la misma cosa, si estoy escribiendo una nota, un artículo que es una investigación y que yo sé que es una cosa sensible, delicada, yo espero de dónde va a venir el ataque. Entonces, nosotros pensamos, yo no dejo de escribir, pero pienso y tengo miedo de lo que va a me pasar o pasar a mi familia y qué van a hacer. Y además es desigual, ¿no? Porque nosotros no somos parte del gobierno, somos periodistas, no tenemos el poder, entonces igual es una pelea desigual. Usted comparas también que Bolsonaro aprendió de Víctor Orbán, ¿no es cierto? Para ti era como este húngaro, este gobernador húngaro, es un modelo a seguir por Jair Bolsonaro. ¿Nos podrías decir en qué 2 o 3 características por las cuales Bolsonaro copia también, es tan buen alumno de Orbán? Sí, felizmente. Porque además de estos ataques en contra los medios profesionales y los periodistas, hay también un acoso financiero. Entonces empiezan a hacer una persecución, sea por ejemplo, en Hungría era muy común
que hacían una persecución por las, ¿cómo se dice? Tributarios, ¿se dice en español? Los impuestos, el pago de los impuestos. Los impuestos, sí. Entonces se dice contra los medios que son críticos o profesionales, que son independientes, así, hacen una persecución por los impuestos que no están pagando los impuestos. En Brasil, por ejemplo, el gobierno sacó la propaganda, la publicidad en medios que no son favorables al gobierno, en medios que son independientes, sacó todo y ahora está poniendo presión en las empresas, en los empresarios para que paren, dejen de poner publicidad, anuncios en estos medios. Y esto pasó en Hungría y fue a lo largo de los años hasta que hoy día hay como 2% de toda la prensa es independiente. El restante es todo de amigos o aliados de Víctor Orbán, porque esto hacen, hay como una asfixia se dice, asfixia financiera de los medios para que se pongan muy frágiles y entonces los aliados compran. Y esto en un contexto que el modelo de negocios, el business model de los medios está muy frágil con la internet, porque las grandes big tech, las plataformas de internet se quedan con la mayor parte de la plata, de la publicidad. Entonces ya venían con una situación financiera que no era buena y ahora entra un gobierno como en Hungría, ahora en Brasil, en Turquía se hizo también, con leyes que afectan directamente la capacidad de ganar plata y también con una persecución judicial. ¿Cómo podría, en este momento Bolsonaro es investigado por lo que tú llamas la máquina del odio, ¿no? ¿Cómo se puede investigar a alguien que ostenta el mayor poder del país, a su vez que está intentando minar democráticamente, instituciones que funcionaban antes dentro de la democracia, y mientras ustedes están informando? Entonces, ¿cómo está este equilibrio de poderes y cuán difícil es hacer periodismo en este momento en Brasil, en estos momentos de coronavirus y de tantas fake news, ¿no? Es muy, muy difícil. Recién pasó algo con la TV Globo, que está investigando, hay una investigación acerca de uno de los hijos de Bolsonaro, el senador Flavio Bolsonaro, porque básicamente él es acusado de sacar la plata de su gabinete y se quedar con mitad, que es una cosa que se llama rachadinha. Entonces hay una investigación y rachadinha es su nombre, y Globo iba a publicar algunos documentos y todo, y una jueza simplemente censuró y dijo no se puede, porque lo que está pasando ahora es que el sistema judiciario está antes era muy fuerte y estaba resistiendo, estaba se portando como checks and balances, frenos y contrapesos, ¿verdad? Pero ahora hay mucha presión de Bolsonaro y sus aliados en contra jueces. Y ahora estamos viendo eso. Entonces, cuando se queda muy próximo de los hijos de Bolsonaro, hay una mayor presión en los jueces para que de alguna manera hagan algún tipo de restricción en las investigaciones periodísticas. Entonces, con nosotros, por ejemplo, hay muchas investigaciones. Hay investigaciones en el Supremo Tribunal Federal, nuestra Suprema Corte, y también en el Tribunal Electoral relacionadas con esta máquina del odio, porque parte de esto está financiada con plata del gobierno. Y también porque estaban haciendo prácticas que son ilegales electoralmente. Pero todo va muy despacio, porque hay un contexto político muy importante. Entonces hay una presión muy, muy larga del gobierno de Bolsonaro en contra de los jueces y intentando censurar algunos tipos de investigación.
Y esto pasa todo en un contexto de una pandemia, de COVID-19, que nosotros tenemos, por ejemplo, yo hago muchos reportajes en hospitales, en UTI, se dice, ¿Unidades de cuidados intensivos? Yes, sí, esto, unidad de cuidados críticos. Y entonces, nosotros entonces estamos ahí en dos fronts. Uno que estamos ahí reportando los hospitales y también las favelas y toda la gente que no tiene plata porque no puede trabajar y los cuidados hospitalarios son no son adecuados. Y al otro lado, muchas investigaciones acerca de esta máquina del odio y las investigaciones que son acerca de los hijos del presidente. Y en este lado hay mucha presión judicial en contra de todos los periodistas y los medios. ¿Cómo va la investigación contra el hijo del presidente por la muerte de Mariela? Digamos, esa investigación es una de las que más preocupa a Bolsonaro, que también es raro para nosotros. Bueno, en América Latina nada es raro, pero que sus hijos estén parte de la maquinaria de gobierno y tengan tanto poder con manejos de armas y dinero, no es tan normal en Brasil, sobre todo. ¿Cómo va esa investigación? Todavía no hay una prueba que sea una ligación directa de los hijos del presidente con el asesinato de Marielle Franco. Lo que sí hay varias investigaciones acerca de esto, es que, por ejemplo, el tipo que era el principal asesor de Bolsonaro y luego de Flavio Bolsonaro se llama Fabricio Queiroz, que era el tipo que sacaba toda la plata del gobierno y distribuía, y sacaba la mitad para los políticos, y este tipo es ligado a las milicias de Río de Janeiro, las milicias que asesinaron Marielle Franco. Este tipo trabajó con la familia Bolsonaro por más de 20 años, amigo personal del presidente, y está directamente involucrado con las milicias. Pero ahora, por ejemplo, tenían un juez que él estaba preso y entonces el juez dijo no, soltó porque hay una presión en contra del judiciario también. Pero que están haciendo es, por un lado, la familia Bolsonaro está intentando de todas las maneras restringir la investigación judicial. Entonces están sacando de cambiar los jueces y haciendo todo tipo de maniobra para que la investigación no camine. Y al otro lado hay algunos promotores que están investigando que hay más y más indicios, evidencias de que hay que los tipos que son los principales asesores de Bolsonaro y sus hijos están involucrados con la milicia que mataron a Marielle. Es un poco complejo. No, bueno, pero queda claro que no les gusta esta investigación. Eso, digamos, No. Sergio Moro, este personaje, este juez anticorrupción que acabó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro, en un momento el romance acabó. No se entendió por qué acabó el romance entre Jair Bolsonaro, el presidente, con el juez famoso que lideró el caso Lava Jato. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esa relación? Es interesante porque cuando en las elecciones en 2018, Moro, cuando se anunció que podría ser el ministro de Justicia, fue como un triunfo para Bolsonaro, porque Moro era para una parcela de la población un héroe de la lucha anticorrupción. Y entonces, pero es irónico porque si tiene un ministro que no se puede echar, porque es tan grande y tan famoso, es un problema. Y lo que pasa es que había una competencia entre los dos por apoyo y por todo. Y a alguna altura, cuando se quedó muy aparente que la manera con que Bolsonaro estaba gobernando el país en la pandemia, que fue condenado internacionalmente, que fue
negacionista se dice en español, un negacionista de la pandemia. Entonces, Moro no quería tener parte en aquello, porque no era bueno para la imagen de él. Entonces intentó se separar, pero Bolsonaro dice, entonces, si no quieres, sí. Y la ironía es que entonces él se dimitió en mayo, Moro, y desde entonces el gobierno se puso en movimiento la máquina del odio en contra Moro con unos ataques masivos de fake news y de falsas informaciones que hoy día parte de la población acredita que Moro es un comunista traidor, porque fue una cosa así, una campaña masiva de decir, porque ahora dejó el gobierno porque en realidad es un comunista, es un traidor y no es un verdadero conservador y no es un defensor de la familia. Y entonces se hacen todo este asesinato de reputación porque también Moro es uno de los actores políticos que puede intentar la presidencia en 2022. Entonces es una amenaza. Claro. Bueno, se parecen mucho los personajes políticos que son como Donald Trump, ¿no? Tenemos a Bolsonaro y en otros países, porque dicen apoyar a la familia, ¿no? Pero al mismo tiempo no creen en la ciencia, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, en el manejo del coronavirus, Brasil se destaca por haber dejado de lado la ciencia. ¿Cómo calificarías la actuación del presidente Bolsonaro al lidiar una pandemia tan dura como es el COVID-19 en un país tan grande y heterogéneo como es Brasil? En realidad, el manejo que él hizo es un desastre. Esto nosotros sabemos, pero al otro lado fue muy inteligente porque en los public relations, en la comunicación, él logró hacer un milagro que es que parte de la población cree que la responsabilidad por las muertes y por la economía que está en recesión la responsabilidad es de los gobernadores, porque él hizo una campaña muy inteligente a decir, ¿sabes? No es yo no tengo responsabilidad porque los jueces no me dejaron trabajar, porque yo sabía que la economía, que no podríamos cerrar, porque esto iba a causar una recesión, y entonces los gobernadores, que ahora son la oposición, que hicieron esto, entonces es la culpa de ellos. Y esto funcionó. Entonces parte de la gente sí cree que sí, no está bien, sí, no tenemos, el desempleo es muy alto y mucha gente murió, pero no es culpa de Bolsonaro, es culpa de los gobernadores. Entonces, por un lado, es un negacionista que no cree en la ciencia, que está todavía como Trump hablando de hidroxicloroquina, que no hay prueba que funcione, pero la comunicación fue muy eficiente porque parte de la gente está poniendo la culpa en los gobernadores. Uh-huh. Es el lenguaje maniqueo, ¿no? Porque, así, total. ¿no? Es más o menos así. ¿Cómo ves digamos, en el día a día? Por ejemplo, tú eres una periodista comunista, usan tu imagen, ¿no? En fotos de mujeres desnudas, te acusan de ser prostituta, o sea, ¿cómo se lidia en el día a día con ataques tan directos a una persona y a su vez se tiene que seguir informando? ¿Qué consejos darías a las periodistas mujeres y periodistas que se están escuchando en estos momentos, ¿no? A mí fue la primera vez que algo así me pasó. Yo no sé si a ti te pasó y si es una cosa de hacer montajes con mi rostro y con una persona desnuda y toda la gente ve esto. Es una cosa que viraliza, ¿no? Como decimos. Entonces,
por ejemplo, yo tenía una persona que vivía acá al lado en un apartamento y que había visto uno de estos memes con mi rostro y la persona pelado diciendo que yo soy comunista o algo así. Y entonces abría la ventana y empezaba a gritar y a decir, ah, comunista, bla, bla. Entonces es muy asustador cómo estas cosas no se quedan en las redes sociales. Estas cosas se tornan realidad. Esto es muy asustador, porque normalmente yo pienso, son los locos de la internet, no hacen nada. Están ahí porque sí, todos son muy valientes en la internet, pero a veces sí, porque por ejemplo lo que pasó a mí, tenía mi teléfono y me llamaban al teléfono y entonces me enviaban mensajes hablando de mi hijo. Y esto a nosotros tenemos es que nos ven como más, es más autorizado atacar mujeres, que es todo bien porque son mujeres. Entonces, a mí, a mí me parece que la mejor cosa que nosotros podemos hacer es dos cosas. Una es no pelear en las redes sociales. Esto nunca ayuda, porque es como estamos dando lo que quieren. Ellos quieren esto, quieren que nosotros peleamos. Entonces, cuando esto pasó, lo que yo hacía es publicar las pruebas, publicar los datos. Esto, la única cosa que yo hacía. Y la otra cosa que nos pasa aquí es publicar todas las cosas y no entrar en las peleas. Esto es una cosa muy importante. Y la otra cosa que yo pienso que debamos hacer es ser muy cautelosas con nuestra seguridad online. Una cosa que nosotros no pensamos, pero de la privacidad y de tener passwords en 2 pasos y todo esto, porque todo lo que hacemos online está siendo observado y va a ser usado en contra de nosotras. Es una cosa que, esto es nuevo. Nosotros normalmente, periodistas no son albos se dice, como targets. Sí, sí, puntos de, claro, targets como puntos de ataque, ¿no? Sí, Sí, no sí. somos punto de ataque, somos observadores de las situaciones. Si estamos en una guerra o en cualquier sitio, estamos como ahí, no somos el principal de nada, no somos protagonistas, nosotras somos observadores. Y ahora con este tipo de gobierno somos, somos líneas de tiro, líneas de ataque. Claro, porque al polarizar las contradicciones pones, ¿no? Comunista, no comunista, etcétera, ¿no? Sí. Pero el libro, lo increíble es que acabas con un poco de optimismo. Ese capítulo de que la pandemia puede salvar el periodismo, para mí es muy bueno que dentro de todo lo que uno puede ver muy negro, de todo lo que estamos viviendo, hay una esperanza. Por favor, quiero que compartas con la gente que no ha podido leer el libro, yo tuve la suerte de hacerlo, en mi gran portugués. Mucho mejor que mi portuñol, estoy segura. Sí, una cosa que las encuestas muestran es que la gente empezó a reevaluar el periodismo, la importancia de tener un periodismo profesional que está escuchando todos lados, está chequeando informaciones, porque ahora tenemos una situación de vida o muerte. Entonces, no es que podemos acreditar en cualquier cosa que estamos recibiendo en WhatsApp o en Facebook. Entonces, no solamente con periodismo, pero también con cientistas, con las universidades. Es como por mucho tiempo tenía una cosa anti-ciencia, anti-expertos, anti-especialistas. Y en esto estaban ahí cientistas y profesores de universidades y periodistas. Y ahora cuando tenemos una situación muy grave, que una información errada puede matar, así en serio, la gente empieza a pensar de nuevo en el valor del periodismo. Entonces, esto me da un poco de esperanza, que la gente tenga, entonces así,
no es una situación favorable de nada para nosotros, porque la situación financiera de los medios no es buena, y tenemos estos gobiernos populistas digitales que tienen estas milicias digitales y usan esto para como manipular el debate público, pero al mismo tiempo la gente ve que los periodistas, nosotros, somos los únicos que vamos a salir de casa y buscar la información de una forma profesional. Intentar, sí, claro que erramos, cometemos errores y todo, pero si cometemos, tentamos corregirlos y por lo menos escuchar todos los lados de una situación. Y claro, eso incluye que la ciencia sea revalorada, que por fin se escuche el cambio climático, bueno, que eso da esperanza sobre todo, ¿no? Sí. Bueno, quería yo preguntarte esta semana, no es una historia, digamos, personal que me ha pasado, y ha sido casual que coincida con la presentación de tu libro. Estoy por publicar un libro de una secta llamada Sodalicio de extrema derecha, sobre sus manejos financieros. Y el libro sale recién entre fin de año y enero. Y ha salido en 2 portadas, que soy acusada de lavadora de dinero, etcétera, etcétera. Y el capítulo de asesinato, reputación, me quedó pero perfecto de cómo responder, ¿no? Más y mejor periodismo siempre, y no hacer, digamos, como lección, never feed the troll, ¿no? Que también es lo que dice. Never feed the troll. Sí, estaba observando que te está pasando a ti y lo siento mucho porque sé que cuando nosotras estamos en el medio del huracán, es muy que no se sabe qué hacer, porque es una cosa masiva de mentiras y que usan en todos los lados, y estabas presentando, es todo mentira, pero por ejemplo, lo que pasó en febrero este año, cuando el presidente dijo en la televisión en vivo para gente, sí, hizo un chiste horrible, sexual, cuando esto empezó a pasar, yo sabía que tenía todas las informaciones chequeadas, las pruebas, los mensajes, entonces estaba tranquila, pero en la internet la mentira va es mucho más rápida, mucho más rápida. Entonces yo estaba ahí escribiendo las pruebas y las informaciones, pero al mismo tiempo la mentira va muy rápido. Entonces yo entiendo, si están haciendo esto es exactamente porque estás investigando algo importante y van a intentarte asesinar y acabar con tu credibilidad y tu reputación. Y la única cosa que podemos hacer es buen periodismo y informaciones chequeadas y no parar. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por la entrevista. Quería preguntarte si ya han tenido la ceremonia de María Murska-Bot, ya les entregaron No, en octubre, va a ser en octubre, el 16, creo, sí. ¿Y va a ser así también en virtual o vas a poder? No, virtual, sí. Bueno, mis felicitaciones, y me gustaría que compartas, para cerrar, un parte de lo que tú vas a hacer en tu discurso de recibir el premio María Murska-Bot y reiterarte mi admiración por tu trabajo periodístico. Algo que va a ser parte de tu esencia del discurso cuando recibas el premio, para cerrar esta conversación tan bonita. Todavía no he escribido el discurso, pero yo pienso que quiero tener una nota de optimismo, de esperanza, que sí, que yo pienso que esa es una de los tiempos más difíciles para el periodismo profesional, por todos los motivos que discutimos acá, pero también esta revaloración, nosotros tenemos que aprovechar este momento y corregir nuestros errores y también intentar ser más transparentes posible y explicar a la gente cómo se hace periodismo profesional, cómo se investiga. No es una cosa que estoy sentada en la computadora y me saco algo de la cabeza.
No, es que estamos ahí trabajando y con documentos y todo, porque nadie tiene la obligación de saber cómo se hace. Yo no sé cómo trabaja un médico. Entonces, la gente no tiene la obligación de saber cómo nosotros trabajamos. Entonces, si somos más transparentes y mostramos cómo trabajamos, yo creo que esto va a ayudar a esta revaloración de nuestro trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Un abrazo y felicitaciones nuevamente por todo lo que estás haciendo. Hasta Muchas luego. gracias, Pau. Gracias.